Buenos días, Richard Bravo, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Buenos días, Guillermo. Su merced, ¿Cómo vas? muy bien, aquí en Bogotá aguantando frío. ¿Su merced dónde está ahorita? Estoy en Popayán, en Ah, el ok, Cauca. Estoy vale, viviendo ahorita acá. qué bien. Richard, quería preguntarle, antes de empezar a hablar de la obra con la que usted está participando, en la Ujú. exposición que ahorita está en el banco relacionada con Imagen Regional 9, quería preguntarle sobre sus antecedentes. ¿Usted tiene formación académica o no? ¿Donde Mm. adquirió como los rudimentos para realizar una obra como la que está presente ahorita en las salas del banco? Ok, bien, yo soy egresado de Artes Plásticas de la Universidad del Cauca, pero soy de San Agustín. Nací en San Agustín y vivo aquí en Popayán aproximadamente ya 10, 11 años. Y bueno, los insumos de esta obra siempre pues ha sido todo un proceso que he llevado desde inicios de mi carrera, pero buscando antecedentes de mi infancia y de una etapa como un poco fría, cruda de la violencia en el Huila también, ¿no? Que es algo que vengo a encontrarme posteriormente ya en mi etapa de adultez en el Cauca, ¿sí? Ujú. Entonces, siempre ha habido un interés por la naturaleza muerta. Y ese es como el génesis, parte del inicio de todo esto, ¿no? Empecé haciendo obra bidimensional, donde hacía unas puestas en escena de algunas problemáticas, de algunos hechos históricos de la violencia en Colombia. Y poco a poco iba experimentando y me daba cuenta que no era, como que no era suficiente a veces el formato bidimensional. Entonces decidí como dar un salto hacia la instalación, ¿sí? Que era algo como que no me vinculaba más con este trópico, pues con el país, porque siempre esas referencias de inicio de naturalezas muertas correspondían más a algo muy, muy europeo, muy de la naturaleza muerta holandesa, replicando la luz, el claroscuro, luz de ventana, ¿sí? Entonces decido como avanzar un poco y encontrar con la instalación, ¿sí? Hay algo que sí conecta realmente todo mi trabajo y es algo muy fundamental, que es como el cuerpo, la violencia y el alimento. Si bien pues es como un tema pues, recurrente en el arte, pero cuando lo abordo desde el alimento y su vínculo, bueno, ya es una cosa que no es tan común, que realmente Ujú. no, de pronto no se había pensado, pero o sea, hay una serie de relaciones que lo vinculan. Mm, y buscando en mi infancia me doy cuenta de una anécdota muy importante es un detonante. Y es cuando veo la muerte de mi vecino y 3 horas más tarde en el patio, porque vivía en una zona rural, están haciéndole como la limpieza del cuerpo después de un tiroteo y su mujer le limpia las heridas, ¿no? Con un paño y en un platón escurre eh, el agua sangre. Y bueno, luego voy a ver este platón nuevamente en la cocina, ¿sí? Tiempo después. Entonces empiezo, ahora cuando estaba haciendo relaciones ya desde la universidad, pensar también como los elementos y este tránsito que hay, ¿sí? Entre la vida y la muerte, ¿no? Contenedores de vidas en parte, pues, de un, de un mobiliario culinario, pero en otro momento se vuelven como unos receptores o como unos auxiliares de, de un ejercicio tanatológico, qué sé yo, ¿sí? Entonces Ujú. están ahí y vuelven nuevamente a su uso, porque realmente en la ruralidad, o sea, nada se desecha. Por lo general, si tú usas un plato o el vaso que se pone bajo el ataúd o la mesa donde se ve la persona mientras llega el ataúd por la distancia en la que se encuentran como las zonas rurales,
de los sitios poblados, pues entonces hay que dar como una espera y realmente todo esto que te cuento son anécdotas y cosas que he compartido también como testimonios donde me doy cuenta que siempre hay una constante de estos objetos con la cocina, con el alimento. Entonces la mesa se vuelve, es como también donde se nace, ¿sí? Pero es donde se come y también donde se perece, ¿no? Entonces hay un vínculo y estos vínculos son los que realmente a mí me vienen a generar como mucha intriga, mucha curiosidad. Ujú. Ok. Richard, ahí yo quería, pues digamos, acercándonos, concentrándonos en la hora que está en el banco, quería saber si la descripción que yo le haga corresponde, porque su merced dice que no estuvo aquí en el montaje Ujú, de la obra en Bogotá, si la descripción que le hago corresponde con la obra o no, o en qué ujú, cambió. Digamos que ujú, yo ingresé a la sala del banco, en el museo, pues, del banco en el segundo piso. ujú, La pieza consiste en un montón de periódicos que han sido intervenidos, que están hacia una esquina del ujú, edificio. De este montón sale una cuerda que va hacia el techo y después baja, pues como pasando por una polea. Esta sostiene un ujú, peso, pero no el ujú. peso como tal, sino la que viene a ser como el La bal- recipiente, pues, sí, de la el balanza, ¿sí? balancín, sí, o balance. Ajá, y Ujú, en él una, un objeto casi a escala de un pez en pues, particular, que de hecho ahí está, el montaje está cerca a la puerta de ingreso, es como la primera de varias veces en que me voy a encontrar con ese pez en otras obras de la misma exposición, entonces me quedó ujú, como sonando la persistencia de ese animal en este tipo de representaciones. Y el pez además está puesto en este receptáculo de la balanza, se ha puesto de tal manera que uno tiene que rodearlo para verle. Es decir, cuando uno se enfrenta al ujú, objeto, apenas ingresa, estaría viendo la parte baja, el anverso, ujú. el en vez del pez. Entonces, porfa, si quiere complementarnos cómo se Sí, llama, qué tipo de montaje claro. había planteado Ujú. originalmente, etcétera. Vale, sí, bueno, no tiene título, para empezar. Y Ujú, faltó un detallito que es importante, por ejemplo, este grupo de periódicos que de hecho están perdiendo como su texto, están ya, se nota una cosa muy tenue del texto, otros ya lo han ujú, perdido totalmente, y en ellos también hay una réplica de hongos, de unos hongos que están adheridos a este montón de periódicos. La pieza se sostiene eh, perfectamente por el montón de periódicos. Si se mueve un poco, el pez se va al suelo, entonces funciona como una especie de balanza. ujú, ¿Sí? Exacto, sí. Entonces, en este caso, mm, el pez es una réplica en una masa de harina, de aglutinante y de formol también, ¿sí? ujú, Tiene en su vientre, pues sale una camisa, también una camisa que está un poco ajada, deteriorada, ¿sí? ujú, Eh, sí, eso, la adecuación, sí, la idea es pensada para que se recorra, ¿sí? ujú. Para que se tome como un poco más de tiempo y, y se pueda empezar a entrelazar como todo el diálogo que he construido, ¿sí? Y otra cosa que de pronto sí te da curiosidad y es como el uso de este pez, te cuento un poco del bagre rayado, y es, Ujú, bueno, es uno de los peces más representativos junto con el bocachico del río Magdalena y del Cauca, bueno, de los grandes ríos. Eh, He trabajado con varios peces también porque ha sido como un interés personal y ha sido fijarme de un momento para acá en todo el significado que tienen los ríos, ¿no? Y lo que se ha comentado, lo que se ha escrito y, y siempre se piensa sobre el río, pero no sobre lo que lo habita, ¿no? ¿Sí? Este es el pez, este es un pez que vamos a encontrar inclusive por ahí hasta Honda, más o menos, de Honda para abajo, porque no es tampoco del Alto Magdalena, sino es ujú, de Medio y Bajo Magdalena y de la Orinoquía.
Es un pez que también no solamente está en Colombia, sino que en Latinoamérica, a excepción de Chile y de la Patagonia, vamos a encontrar esta variedad, esta especie, ¿no? Que llega a medir hasta unos 50, que este es el tamaño máximo que tiene este pez. Es carnívoro también, y tiene su particularidad con sus pintas, con sus rayas. Se le atribuyen una cantidad de cosas, de propiedades, tanto afrodisíacas como de quiromancia, y bueno, una cantidad de mitos también indígenas que hay sobre este pez, en especial en el Bichada, ¿sí? Con los indígenas guaívos, ¿no? Entonces, pensaba un poco en eso, como este gran centinela, pues, de las profundidades, porque también se lo conoce como eso, como un gran centinela, o el rey, pues, de estas profundidades de las aguas del Magdalena. Entonces, y llegando también como a una cosa muy, muy curiosa, era que empiezo a ver una cantidad de relatos a través de la historia de mucha gente que era tirada al agua, pero ya no simplemente tirada al agua, sino que ataban una roca gigante a su cuerpo para que el cuerpo no flotara, para que el cuerpo se fuera a las profundidades. Entonces ahí empiezo a pensar como un poco si también pensamos lo mismo sobre los gallinazos, ¿no? Como este que finiquita pues la desaparición o la muerte, ¿sí? Que es el gallinazo. Y este es pues el que en este momento tenemos ya casi como una simbología de este animal. Realmente no lo relacionamos con un carroñero, sino con otras cuestiones que tienen que ver con la violencia, con la muerte violenta. Entonces pensaba igualmente qué pasaba en las profundidades con estos cuerpos que nunca iban a flotar, en dónde iban a quedar, ¿sí? Entonces, haciendo como algunas investigaciones sobre los peces, estos carnívoros, realmente no puedo decir a ciencia cierta que son los que se comen a la gente o a los seres humanos, pero sí van a la profundidad y son carroñeros como de las profundidades, entre los mismos peces, desechos de peces que se encuentran más pequeños, ¿no? Entonces, empezaba como a imaginarme un poco, empezar a ficcionar. Parte de esto, también había hecho unos viajes por el Magdalena, y justo en Neiva me encuentro como con algunas historias de pescadores del malecón que me contaban sobre muchos mitos y todo, pero también sobre peces gigantes que se habían comido a personas, ¿sí? Porque me contaban que ya últimamente no bajaban peces, sino cuerpos. Y entonces hay una cantidad de mitos sobre este pez, ¿sí? Que decidí como representar, ¿sí? Ok. Richard, entonces, digamos que volviendo atrás a la primera respuesta que su merced dio, lo que hace usted aquí es adaptar la lógica de la naturaleza muerta, la manera como usted la venía trabajando, adaptarla para cierto tipo de contexto relacionado con la violencia, pero no describiéndola específicamente, sino operando también a través de los canales de lo mítico, de la apropiación cultural e incluso de la asimilación de ciertas narrativas respecto al destino de los muertos, de los despojos de los muertos, que en tierra, por ejemplo, estarían sometidos a eso, a que aves carroñeras dieran cuenta de ellos. ¿Qué sucede con estos despojos cuando son arrojados al agua de los ríos colombianos, teniendo en cuenta, Richard, que una de las prácticas de violencia más recurrentes en nuestra guerra civil es la de precisamente botar al asesinado al río o sus pedazos para, por un lado, dar cuenta como de la transmisión de la muerte y del terror a lo largo del recorrido que haga este despojo, y por otro lado, pues precisamente para generar como elementos claros de demarcación de territorio y de señalización de enemigos, para que, por ejemplo, en el caso del paro nacional, los jóvenes decidan no seguirse movilizando porque el gobierno central ordenó que su accionar
fuera declarado como acción terrorista o mereciera la acción de grupos paramilitares, que en nuestro caso es como un repetir de la historia. También me llama la atención sobre el hecho de que cuando su merced se acerca a pescadores en otro departamento, estos pescadores también hablan como de esa ficcionalización y recuperan un relato que uno parecía haber dejado en los años 50, en la época de la gran violencia, donde los ríos eran los ríos de las tumbas. Los ríos eran una fosa, pues, a cielo abierto, donde simplemente circulaban cuerpos, que parece que con el paro esto se reactivó. Bueno, con el paro y con las nuevas violencias del narcotráfico y como la expansión a nivel casi global de otras empresas criminales que llegan aquí al territorio. Ahí en ese punto quería preguntarle, digamos, para empezar a desenmarañar varios de los múltiples significantes que tiene su obra. La camisa que se observaría a través del pez, entonces da cuenta de eso, de un pez que devora despojos, que es carroñero, pero a su vez también limpia su entorno de cadáveres que recibe. Estos cadáveres son humanos. ¿Qué sucede respecto a la configuración de la instalación misma con el periódico? Es decir, donde hay otra acción de alimentación, de devoración, de devoramiento, no sé cuál sería la palabra, no sé, de consumo, pues, donde una representación de hongos está pues como asentada en cuerpos de periódicos donde ellos se estarán alimentando de ese periódico. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que está queriendo? No qué es lo que quiere mostrar usted ahí, sino ¿por qué tomó esas decisiones? Claro. Sí, mira, bueno, algo muy importante es también tratar de representar un pez a una escala real, ¿sí? Con esa minucia y con esos detalles, pues corresponde a algo también muy curioso, ¿no? Y es hacer algo no perecedero, algo que podría perecer en 15 días, ¿sí? Eso por un lado, es como una especie también de guiño, podría ser ahí con una especie de hiperrealismo, pero es como para que la gente se acerque un poco más. Realmente es como, podríamos llamarlo así como una trampa, porque realmente no quiero dar muestra de una pericia que se tiene para hacer algo, ¿sí? Sino más bien que es una forma de poder seducir al espectador para que empiece a hacer como esa conexión con un periódico, que es un archivo también, que es otra forma de información, que es otra forma de divulgación, que si bien es por donde nos hemos enterado de muchas de estas situaciones, que está obsoleto. También podrían ser unos archivos, podrían ser unos testimonios acumulados, y entonces ahí es donde viene ese cuestionamiento, donde hay una serie de periódicos que pueden contener información, pero que realmente están obsoletos, porque es que un periódico o un archivo sin texto es una cosa, pues, absurda, ¿no? Lo que puede reflejar es realmente el detrimento del tiempo, de esta acumulación de archivo y de memoria excesiva, ¿no? Entonces estamos como que se hace un contrapeso con un testimonio, que es este que he decidido tomar el pez, pero también es la representación de estos testimonios de la gente, de esa historia contada, y que pues en un momento puede llegar a tender a ser ficcionada, puede convertirse en un mito, ¿sí? Entonces es como algo que hace contrapeso, porque realmente son como las fuentes que a la final he tomado, ¿no? Realmente son ambos líneas las que yo tomo para hacer esta relación sobre la violencia, ¿no? Otra cosa que te quería comentar es por ejemplo, la intención de escenificar, ¿sí? Porque casi toda la mayoría de mi trabajo tiene que ver con una escenificación. Encuentro muchos testimonios, pero también me encuentro imágenes en mis viajes, cosas muy contundentes, donde realmente no decido solamente hacer como un registro fotográfico, sino que sacar eso de la realidad y meterlo nuevamente construir toda una escenografía. Y es lo mismo ejercicio que ha hecho la violencia, o sea, desde los tiempos de la violencia en adelante,
con el mismo cuerpo, ¿no? Como el cuerpo es donde se instaura el terror y donde el cuerpo se vuelve un mensaje, ¿sí? Donde este no solamente acude como a, a la sevicia, sino que también acude a una forma de coartar la vida y que sirve como mensaje río abajo para que la gente sepa o tenga más o menos una referencia a lo que le puede pasar. Si se opone al adversario, si se pone está en desacuerdo políticamente. Entonces, hay una cosa que pienso y me parece muy curiosa y es que hay una teatralidad en esto desde el victimario y de cómo elabora su puesta en escena, cómo va a disponer del mismo cuerpo. Entonces, es ese mismo ejercicio que yo llego a hacer, pero ya pensándome como los objetos y cómo lo puedo disponer también, como volver a usar esa misma forma para transmitir un mensaje, ¿sí? Es algo como muy crudo decirlo, pero sí es como que uno, desde María Victoria Uribe, cuando habla también en Matar, Rematar y Contramatar, como también el cuerpo es animalizado. Pienso yo que esa forma de animalizar el cuerpo corresponde también a una forma de exonerarse de la culpa, ¿no? De saber que no estás coartando la vida de un ser humano, sino de un animal. Entonces, de esa forma me eximo un poco de culpa, porque estamos bajo el manto católico en esos tiempos, ¿no? Bueno, aún todavía, ¿no? Pero en ese momento, pues más, estaba como una exacerbación de la religiosidad. Entonces, eso es algo que me parece muy, muy interesante de anotar y es esa teatralidad que hay en mis piezas, ¿no? Como hay toda una cosa orquestada para, para ser leída, que es basada también en muchas cosas, testimonios que se evidencian, ¿sí? De hecho, ahí su merced vuelve un poco a esa trilogía que marcaba entre cuerpo, violencia y alimento, Ujú, donde incluso, sí, o por supuesto la obra, la instalación es una escenificación de recuerdos de infancia, ficcionalización, relación ujú, entre instrumentos utilizados para el consumo e instrumentos utilizados para el trámite con la muerte, por ejemplo, como el tratamiento de un cuerpo, ujú, que sí, trayéndola como respecto al gran contexto de la guerra civil colombiana, determina, sí, por supuesto, como o más bien como que quiere subrayar esa pulsión de reordenar objetos en ciertas situaciones para hacer más contundente la transmisión del mensaje. ujú, Digamos que ujú. sí, por supuesto, los ríos son como el vehículo de ese discurso, pero habría que añadir, igual esto no corresponde a su obra en específico, pero me lleva a pensar ello, habría que añadir, por ejemplo, no sé, los almacenes éxito dentro de esta retórica del ejercicio de violencia, la tortura, la generación de Ujú, muerte, ¿qué rol empezarían a producir dentro de este escenario cada vez más cotidiano? Digamos que en la guerra civil que estaba en los campos, el muerto pasando por el caño, por el río, era como moneda corriente. Desde el paro se instauró entonces la lógica de que la guerra llega a las ciudades, las desapariciones y las torturas se aplican en las ciudades y estas se dan en entornos de consumo familiar como un ujú, almacén abarrotes de una multinacional brasileña. ujú. Ahí quería, respecto a la manera como su merced eh, realiza esta escenificación, quería preguntarle si en otros escenarios, porque esta obra no solamente se montó aquí en Bogotá, si en Ujú. otros escenarios la obra ha tenido diferentes disposiciones. Sí, sí, en Pasto se montó sobre una alfombra roja, también que era muy particular. Eh, Esta alfombra y hacía que, por ejemplo, los periódicos se resaltaran más y porque lo que predominan son unos colores tenues blancos en toda la pieza, entonces esto hacía que se potenciara un poco más, ¿no? Uh -huh. Pero era también curioso y coincidencial que viese una alfombra roja, así como esa gran alfombra roja que te recibe, o esa gran alfombra roja que podría recibirte apenas llegues al país y decidas ahondar un poco, ¿no?
Pero esta serie entonces estaba al final del recorrido de una alfombra roja. No No, entendí. realmente, no, no, era un como tapete, una especie de tapete tapizado rojo, 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 que cuando lo miré de una vez como que pensé en una alfombra, sí, como estas Ok, alfombras ok. rojas de estos grandes escenarios hollywoodenses, ¿no? Mm, pero sí, realmente la disposición que ha tenido en otros lugares es un poco más, inclusive no tan en una esquina, sino poder recorrerla a 360 grados. O sea, no solamente poder darle casi como el recorrido al pez, sino poderla recorrer toda, toda, ¿sí? Y en algunas ocasiones ha tenido como hemos tenido techos más altos, bueno, ahí se hace otra disposición y otra extensión de estos nudos que se usan con soga deteriorada. Sí. Ujú. Eh, Quería preguntarle, Richard, respecto a la, al, como a la duración de la pieza que usted hizo referencia en un momento, pasó por ella y quería volver a ese punto Ujú, porque no comprendo, igual pues su merced es el que sabe el tratamiento de materiales, el ujú, que lo sometió, no ujú, quiero pedirle porfa que nos haga un ujú, spoiler de cómo hace usted sus esculturas para que no lo empiecen a copiar, ujú. pues no sé, aquí en San Felipe o en otros espacios de Bogotá donde se acostumbra, sino Ah, más ok. respecto, sí, a la idea de lo perecedero, porque Ujú. utilizar harina como uno de los materiales de la elaboración del pez. Claro, mira, hay algo muy, muy, muy chévere que me he dado cuenta en una solamente cuando inicio a hacer mi trabajo de investigación enfatizando en las naturalezas muertas, que había una forma de leer estas imágenes y no era esa forma eh, que uno aprende en la academia, porque realmente me encuentro una serie de réplicas en la ruralidad, ¿sí? Con estas réplicas de pintores holandeses en las casas, ¿sí? En veredas, y lograba reconocer a algunos artistas, y cuando hablaba con la gente me daba una referencia de como lo que significaba. O sea, había una forma de leer una naturaleza muerta desde una parte muy simbólica, pero algo que realmente se había ganado por el catolicismo, ¿sí? Entonces Ujú. ahí viene como que la gente pudiera interpretar, si tienes una naturaleza muerta con un pan y un vaso de agua, la gente podría interpretar perfectamente que es el ayuno, ¿sí? Que los lirios, la Virgen María, que el vino sangre de Cristo, y bueno, y así mismo me doy cuenta como con la harina y toda la relación que tiene con la vida. ¿Sí? Ujú. Realmente es como es un producto que realmente contiene todo, contiene agua, viento, fuego y tierra. ¿Sí? Es como realmente la vida encarnada en un alimento que es el pan, por eso tiene pues tanta trascendencia en, en, en muchas lecturas y en la vida misma. Y esa mezcla con lo sintético, con el aglutinante y con el formol, que es lo que hace que este alimento se vuelva no perecedero, que no vaya a morir al momento, ¿sí? Entonces se vuelve una masa súper compacta que hace que no se deteriore. Esa mezcla es como que me he encontrado varias situaciones donde está esa cosa haciendo como plus, ¿no? Como el cuerpo, la comida y la violencia, también como me encuentro el cuchillo, que perfectamente es el que corta, pero también coarta la vida. Entonces, asimismo, este tipo de relaciones que inclusive pueden ser muy opuestas terminan vinculándose, ¿no? Entonces se vuelve un material además muy dócil, muy noble, pero que hay que trabajar muy rápido, porque realmente tiene, para hacer una parte de una pieza, no más de 30 minutos. Y ya Ok. empieza al material a alterarse, a cambiar. Y es lo que ahorita podríamos llamar comúnmente porcelanicrón, es como un material que no, que realmente no tiene una relevancia en el mundo artístico, que no es el mármol de Carrara, pues es un material pues pobre, por decirlo así, porque es algo que puedes acceder con él muy fácil. En este caso, en mi caso lo preparo, pero logro hacer como una masa ya con algo que yo he podido ir concretando, mejorando, ¿sí? Pero es eso, o porcelana fría que le llaman también. Pero Ujú. es curioso esa mezcla, ese componente, ¿no? Que está ahí
mezclado como bastante fuerte. Ok, Richard, para terminar quería saber, ¿esta escultura haría parte de una serie o es una pieza única? Y hago la pregunta por ejemplo, la validez, digamos, siguiendo como esta línea de lo conceptual, la validez que tendría repetir este hecho escultórico en diferentes escenarios, ofrecerlo para diferentes espectadores, mostrando un poco como la resurgencia de esos nuevos cuerpos, la abundancia de cuerpos, de cadáveres y despojos que produce nuestra violencia, y por otro lado también la intervención, para no quedarnos solamente en el pez carnívoro, la intervención de dispositivos de distribución de la información que, como usted lo decía, se configuran en nuestras fuentes primarias para entender qué es lo que pasa en este conflicto eterno, y por otro lado también manejan intereses específicos para llevarnos a entender el conflicto eterno de cierta manera. Entonces quisiera así como saber si tiene pensada la multiplicación de esto o simplemente pieza única y ya. Bien, esta pieza hace parte de una serie de piezas de la serie de Antígona Tropical, que contiene algunas piezas en este mismo material, más telas, otras más piel de res, más cabello, ¿sí? Entonces, hace parte de una pieza de esta serie, pero también hay ya en proceso más piezas derivadas de este pez. ¿Sí? Con realmente creo que es algo Perdón, Richard, se interrumpió cuando dijo, qué pena interrumpirlo, se interrumpió cuando empezó a hablar de hay más y ahí se cortó Sí. la... Sí, hay más piezas pensadas partiendo de esta obra, ¿sí? Pero ella en sí hace parte de la serie Antígona Tropical, ¿sí? Y he pensado como tratar de extender un poco más esta investigación sobre este mismo pez, seguir viajando, encontrándome algunas anécdotas. Bueno, ya hay algo que ya está en proceso, que ya pronto va a salir, pero sí, realmente es como, creo que hay algo también que me he dado cuenta, y es en la insistencia de este tipo de obras, algunas ahí como es importante, y más cuando también tienes una violencia que se vuelve cíclica, o sea, como que es importante insistir, no corresponder, o no correspondo a estos tiempos con un tema tan recurrente como la violencia, porque esté en boga, bueno, sí, o bueno, ya, porque ya está pasando, bueno, y ahí se quedaron consagrados ciertos personajes, sino porque es necesario, porque es urgente, porque en el lugar donde estoy, aquí se hace inmediato. Aquí no es tendencia, sino que es inmediato. Y es con una forma de insistencia. Pues no hay que Entonces, perder de vista, Richard. Ay, qué pena, siga, siga. no, es eso. Ah, bueno, sí, porque lo que quería complementar respecto a la noción de insistencia y de inmediatez respecto al fenómeno mismo, es que el Cauca es uno de los teatros de la guerra civil que no ha parado de generar por parte del Estado y grupos de narcotráfico que han llegado al país, no ha dejado de generar ciclos de violencia relacionados con ocupación de la tierra, asesinatos de habitantes originarios, persecución de líderes sociales, que se extienden, en el caso urbano, al asesinato de estudiantes, de líderes políticos y de sujetos que planteen cierta resistencia al status quo racista que caracteriza a esa hacienda de los Valencia. Ajá. Sí, exacto. Vale, Sí, Richard, entonces, quería pedirle porfa ya. Ah, no, qué pena. no, algo que quería apuntar ahí también, Guillermo, es como la, la, la misma forma como se hace, como se piensa desde el Cauca, con muchos más colegas, también es una forma muy interesante de ver. Y creo que aquí estamos en una isla, pues una isla que no corresponde solamente a qué se mueve allá en el centro y qué está pasando y qué vamos a hacer y cuáles son los colores y las tendencias que se... Sino que aquí creo que se piensa de otra forma y desde una forma muy política, ¿sí? Porque como algo que uno que lo permea es como esa resistencia
que se encuentra como en la sociedad, no solamente en la movilización indígena, ¿sí? Sino también en la misma diversidad que se tiene. Sí, de hecho, no lo había pensado, pero si usted me permite como Ujú, introducir una reflexión respecto a lo que me contaba Yolanda Choice, que también la entrevisté, ujú, pero ella ya en su rol de curadora para Imagen Regional 9 de una sección que sería como la parte norte del Pacífico, que igual cerca ujú, a la de ustedes. Ella me recordaba cómo desde la concepción del trabajo de Edinson Quiñones y los artistas con los que participó, una de las ideas era geolocalizar la curaduría en términos de convertir el entorno del Cauca en un centro y a partir de ahí mirar como qué puntos de reflexión se podrían establecer respecto a otros centros acá en el país o ujú, en el exterior. Y en ese sentido también usted me llama la atención sobre la constante pretensión de cosmopolitismo que se tiene en entornos del sur, me refiero sobre todo a Cali, Popayán y Pasto, donde no miran con ansiedad hacia una Bogotá que también no les mira, sino que les mira más como con desprecio, por ejemplo, como para matarles a Zapateiro, mandarles a Zapateiro para que mate a todos en estas ciudades, sino que ustedes se integran más dentro de una, vendría a ser que como, pues voy a utilizar la expresión, pero sé que no es correcta, como dentro de un ecosistema andino que tiende hacia el sur, como una vía de ujú, proyección que los amarre de una manera más histórica, creería incluso yo, ujú, con Ecuador y el Perú e ujú, incluso Chile o Argentina. Entonces, sí, ujú. por supuesto, eso que usted dice del mirar el entorno donde están, a partir de ahí generar reflexión sin necesariamente buscar validación o escucha en el centro del país, en este sentido un centro político como el bogotano, sí permite como comprender reflexiones que apuntan hacia el comprender la misma práctica artística como ejercicio político dentro de un contexto de permanente guerra civil, que de hecho busca operar en términos de internación, de hecho logra operar en términos de internacionalización, por ejemplo, con la alta influencia de la producción de cocaína en territorios como este y el sur del país también. Ujú. Richard, de hecho, respecto a como a ese mapa que usted propone en sus recorridos, porque usted lo mencionaba respecto a los grandes ríos colombianos, uno de ellos sería el Caquetá o el Putumayo. Usted, estas visitas que ha hecho como a modo etnográfico, ¿han recorrido también estas zonas, como zonas selváticas, zonas del sur del país, del sur del Popayán, pues, para hacer su investigación? Del sur de Popayán, Sí, como ¿te de refieres? Popayán para abajo, o sea, hacia el Putumayo, o de pronto echando para el Caquetá un poco. Sí, sí. Lo que estaba adelantando otro proyecto que tenía que ver con Ujú. los ríos y visité, en este caso como el Cauca. El Magdalena lo conocía de tiempo y empecé a recorrerlo. Ambos, no puedo decir que los he recorrido todos al estilo Ujú, Web Davis, pues, pero ujú, sí, sí he recorrido estos ríos que son los más importantes para un proyecto que tengo pensado que se llama Leteo, que viene también ujú. pronto, que es como esto, Leteo, como el río donde, basado en la Divina Comedia, pues donde te sumerges y donde Virgilio se sumerge, perdón, donde Dante se sumerge y donde los recuerdos se olvidan, o por el contrario está el Enoé, que es el río donde te va a hacer recordar las cosas más recónditas y olvidadas. Entonces era pensar también un poco que necesitaba recorrer estos ríos para conocer, porque si realmente en un trayecto muy corto del Magdalena encontré una cosa muy sustanciosa, no solamente en cuestiones de oralidad, sino también Ujú, ujú. visuales, ¿sí? Entonces, sí, es ha sido muy enriquecedor. No se han recorrido en su totalidad, hay bastantes registros sobre estos en las Ujú. zonas más concurridas y hasta donde se puede acceder. Realmente en la parte alta no suceden como lo que realmente me interesa. Nadie va en el Alto Magdalena a desaparecer a alguien. Realmente es donde el agua es un poco, tiene más eh, extensión y más profundidad.
Sí, en las partes altas de los ríos lo que hay es una zona truncada por piedras, más bien corrientosa, pero no va a suceder como el objetivo de, 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 del- de esta persona, pues, que desaparece, ¿no? Entonces, siempre pasan en las zonas medias y bajas de los ríos. En este caso, en la parte, por ejemplo, de Puerto Berrío, que he estado también en Medellín, ¿sí? Entonces, es una cosa, pues, que ahí está, hay muchos artistas también que han hecho referencia a este lugar, ¿no? Por todo lo que sucede ahí. Entonces, realmente sí se vuelve una zona muy enriquecedora, pero realmente está, mi enfoque está como en la parte media y baja. De una, Richard. Su merced, entonces, muchísimas gracias por la charla. A vos, Guillermo, por la invitación. Claro que Gracias. sí, hombre. A Edison que nos compartió el dato.